Hola chaparritos, hoy vamos a hablar de Fairy Tail o cuento de hadas. No dejen que el título y la temática del juego los rechace o los ahuyente del juego. Es un juego para todos y muy divertido. Es de 2 a 5 jugadores, es un juego de cartas con la mecánica de draft. Se aprende a jugar en menos de 10 minutos y la duración de las partidas también es muy rápida. Va desde 10 minutos hasta 30 a 35 minutos. Vamos a abrir la caja. Pues el contenido del juego son exclusivamente cartas, entonces hay de dos tipos. Son 80 cartas básicas y 30 cartas nivel experto o avanzado. Estas se van a identificar por en la esquina, pues van a tener la letra E. Entonces en el juego se recomienda para conocerlo y familiarizarse con él, jugar exclusivamente con las 80 cartas básicas y una vez que uno ya se sienta cómoda, incorporar las cartas nivel experto. Las cartas se dividen en estos 4 colores o facciones. Cada color está ligado con este símbolo. Entonces el amarillo caballero, rojo hada, gris demonio y verde dragón. Hay una segunda categoría que es el otro círculo más pequeño que se encuentra a un costado. Entonces el tutorial lo vamos a separar en dos. Por un lado vamos a explicar solamente la mecánica de cómo se hace el draft, de cómo se van a ir jugando las cartas y al final del juego, que es la puntuación, es cuando ya entra en efecto pues las habilidades de cada una de las cartas. Entonces para preparar el juego se mezclan todas las cartas, ya sea solo las 80 básicas o incluyendo las 30 de nivel avanzado, y se le va a entregar boca abajo 5 cartas a cada jugador. Aquí vamos a suponer que solamente 2 jugadores. Después cada jugador, cómo va a ser el draft, va a ir viendo sus cartas, va a escoger una y le va a entregar las otras 4 al otro jugador. Y va a volver a escoger una, le entrega las 3 restantes al otro jugador y se sigue esta mecánica hasta que cada jugador ya tenga las 5 cartas seleccionadas en la mano. Una vez que ya se cuentan con las 5 cartas seleccionadas después del draft, cada jugador va a seleccionar una carta, la va a colocar boca abajo enfrente de él. Cuando todos los jugadores hayan hecho lo propio, se revela. Esto se va a realizar 3 veces, es decir, las 2 restantes se descartan. Esto se va a repetir 3 veces. Toda la mecánica de dar 5 cartas a cada jugador, mediante el draft volver a seleccionar las 5 cartas finales y al último quedarse con 3. De tal manera que al último cada jugador va a contar con 12 cartas enfrente de él. Y en ese momento se pasa a la fase final, donde se va a empezar a realizar la puntuación. Ahora veamos la estructura completa de la carta. Aquí se encuentra el título. Aquí ya vimos, estos 2 círculos son los 2 tipos de facciones que hay. Estos son los puntos que otorga a final del juego. En algunos casos es constante, en otros va a ser variable. Y en este costado izquierdo, algunas cartas a la hora de girarlas boca arriba, cuando uno está seleccionando una de las 3 en cada ronda, a la hora de girarla, algunas van a activar 4 efectos posibles. En las cartas básicas solamente hay 2 efectos de los 4. Y esos 2 efectos son muy sencillos. Son o flip o un flip, que es lo mismo. Uno es girar la carta que ya esté boca arriba, boca abajo, lo cual es flip. Y lo contrario es un flip. Y esto lo único que quiere decir es que todas las cartas que se queden boca abajo, si así se mantienen al final del juego, cuando ya están las 12 cartas completas, pues ya no te van a sumar, ¿no? Es como si no existieras a la puntuación. Ahora, ¿cuáles son las cartas que se giran hacia abajo? El resto del texto te lo indica. Puede ser cualquier carta, como son estas, o puede ser específicamente una facción, como es. Ahora, el objetivo de quien gira las cartas también varía. Puede ser que sea tú mismo o que lo sean todas. Ahora vamos a ver los tipos de puntuación que te dan las cartas. Por un lado tenemos el valor constante, que es simplemente el número directamente sin importar el resto de las cartas jugadas. Este puede ser positivo o también negativo. Después, si se cuenta con este símbolo, quiere decir que la puntuación de esa carta es variable y va a estar en función de 2 tipos adicionales. Uno es
que va a estar en función de otra carta, como es el caso. Esta carta te dice que te va a dar 3 por el símbolo, donde el símbolo es otra carta, ¿sí? Si ven, esta carta se llama Bard, pero esta va a puntuar en función de cuántos otros Elven Warriors tú hayas coleccionado, la cual es otra carta. Cuando viene esta imagen en la parte inferior de la carta, es de que esta carta está relacionada con otra carta, y este número es que te indica cuántas copias de esa carta hay en la baraja completa para que tú lleves la cuenta. Hay otro tipo donde es directamente el símbolo. Esta sí está relacionado con ella misma. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son las reglas adicionales y efectos adicionales de las 30 cartas avanzadas. Las cartas avanzadas van a incluir 2 efectos adicionales a la hora de girar las cartas hacia arriba. A manera de ejemplo, aquí estoy incluyendo estas 2 cartas. Uno de ellos es el efecto Hunt o cazar, y el otro es robar las cartas. ¿Qué es Hunt? Hunt es lo mismo que Flip, que es girar hacia abajo las cartas, con la diferencia que Hunt solo va a aplicar a las cartas que se están jugando en ese momento, ¿sí? Y pues el otro efecto pues es autoexplicativo, ¿no? Es robar cartas, pero ¿cómo robas las cartas? Se roban del mazo a la mano del jugador, y simplemente para esa ronda específica te está dando más opciones para jugar esas 3 cartas totales. Es decir, no vas tú a terminar con más cartas. De las 5 cartas totales que tienes tú en cada ronda, aquí solamente va a aumentar tus opciones. Ahora, en cuanto a la puntuación, las cartas avanzadas también van a agregar una regla adicional, que es algunas cartas van a tener atrás de su número de puntuación esta estrella. Esa estrella quiere decir de que la puntuación está condicionado a que se cumpla una condición. Esa condición está en la parte inferior de la misma carta. Y estoy poniendo estas 3 cartas a manera de ejemplo porque hay 3 tipos de condiciones. Esta carta nos está diciendo que la condición es que el jugador sea el que tenga más cartas rojas o de esta facción. Si el jugador no cumple esa restricción, entre todos los jugadores en ese momento, al final del juego, cuando se está realizando la puntuación, pues todos van a contar cuántas cartas rojas tiene para ver si ese jugador puntúa o no puntúa esta carta. El otro tipo de condiciones que te dice específicamente que tú cuentes con una carta. Entonces, por ejemplo, esta carta que se llama Fairy Tail, como se llama el juego, te da 9 puntos, pero condicionados a que tú tengas específicamente esta carta dentro de tus 12 finales, que es la reina, la hada reina, ¿no? The Fairy Queen. Y otra condición, otro tipo de condiciones que te dice que tengas 2 cartas de cierta facción. Y combinado aquí en este caso, para que puntúes 8 puntos esta carta, tú debes de tener por lo menos 2 cartas verdes y 2 cartas rojas. Por último, las cartas avanzadas tienen estas 2 cartas que merecen su propia explicación. El huevo del caos, hay 3 copias de ella, y el trickster, hay 2 cartas de ellas. ¿Cómo funciona? Primero, esto. Este es un comodín y va a tener 3 efectos distintos. Por un lado, esta misma carta, una sola copia, te va a funcionar para estas 3 cartas diferentes. Estas 3 cartas, si buscan cuáles son estas cartas, su puntuación está variable del número de copias que existen. Entonces, al mismo tiempo, el huevo te va a activar como una más para estas otras 3 copias, si tú la llegaras a tener del resto de tus cartas. También el huevo te va a servir como todas las facciones, sí, es como el comodín. Igual para activar, para cumplir las condiciones y restricciones, te va a ayudar el huevo. Y también te va a ayudar para la otra categoría, que son de las 3 opciones. Entonces, básicamente el huevo te ayuda para potenciar las puntuaciones de las demás cartas. Y por sí misma te va a dar 2 puntos, ¿ok? Es buenísimo el huevo del caos. Y el trickster. ¿Cómo funciona el trickster? De entrada te va a restar un punto, ¿no? Pero funciona como un comodín, pero de otro tipo. Aquí está que es todopoderoso. Tú vas a cantar hasta el final del juego cuál es la carta que tú quieras que sea el trickster, pero es una sola carta.
pero esa carta, el título de la carta te va a ayudar solamente para potenciar o cumplir las condiciones de otras cartas. Es decir, esta te va a dar menos un punto, no te va a dar los puntos de la carta que tú estés cantando, ¿sí? Eso es todo, chaparritos. Les recomiendo muchísimo este juego, es muy divertido. Mecánicas que pueden pasar desapercibidas en el tutorial, como puede ser girar hacia arriba o hacia abajo la carta, pues ya en la experiencia real del juego pues lo hace muy divertido, ¿no? Tú puedes estar armando tus combos, tus estrategias, tus combinaciones de cartas que unas activen a otras, y pues tu rival juega estas cartas de que te obliga a girar hacia abajo por facción, y pues te destruye, ¿no? Totalmente la estrategia. Por eso mismo también puedes tú pensar hasta jugar cartas como trampa, para en caso que tengas, que estés forzado a girar una carta de una facción, de un color en específico, pues que gires hacia abajo la carta trampa, ¿no? Un señuelo para ponerlo. Entonces espero que les haya gustado. Gracias por mirar.